Shalom, shalom. Me da mucho gusto saludarte y saber que si estás presente en este video, seguramente es porque ya has recorrido por el primer, segundo y tercer eslabón para el desarrollo espiritual. Estos eslabones hablan de la vigilancia, la diligencia y la limpieza. Todo lleva un proceso y un desarrollo para poder continuar avanzando. El día de hoy te voy a hablar de el cuarto eslabón y se trata de la abstinencia. Si ya viste el video de la semana pasada, te hablé de la limpieza. Como un ejemplo físico, te invité a realizar un ejercicio haciendo la limpieza en tu closet o en algún otro lugar para que comprobaras la diferencia. Bueno, lo importante de esto no es que realices la limpieza, sino es el primer paso que tienes que dar. El segundo es que la mantengas. Y es por eso que el día de hoy te voy a hablar de este cuarto eslabón que trata de la abstinencia. Te podrás preguntar cuál es el propósito de este eslabón para el desarrollo espiritual. Precisamente este eslabón trata de mantener la limpieza que ya realizaste. Porque no es importante únicamente que deseches las malas actitudes, los malos hábitos, sino que te puedas mantener lejos de esas malas actitudes, de esos malos hábitos, que no reincidas en ellos. Estos malos hábitos conducen a tener resultados que no deseamos. Ahora te voy a describir primero el significado que encontramos en el diccionario de esta palabra. La abstinencia es una acción de abstenerse o de privarse de alguna cosa. Eso lo encontramos en el diccionario y en el concepto religioso pues es la prohibición de tomar ciertos alimentos, bebidas, etc. De esta manera podemos entender el concepto religioso y el concepto común. Bueno, esto es lo que ya hemos encontrado según el diccionario, pero no nos vamos a quedar únicamente en este sentido. Vamos a ir más allá para poder encontrarle sentido a la palabra de abstinencia y que nosotros podamos entender que la abstinencia es como esa moneda de dos caras. Hoy te voy a describir las dos. Te voy a hablar de las dos caras de la abstinencia para que puedas entender realmente el concepto que te va a ayudar a cuidar de todo lo que ya has logrado hasta este momento, pueda seguirse cuidando, pueda seguirse manteniendo. Así es que si tu intención y tu propósito es tener un desarrollo espiritual, entonces seguramente te va a interesar conocer realmente el concepto de la abstinencia, porque como ya lo mencioné, todo lo que has logrado hasta este momento te puede ayudar a conservarse. Como ya te mencioné, la abstinencia es como una moneda que tiene dos caras, la abstinencia positiva y la abstinencia negativa. También te quiero mencionar que la abstinencia es la etapa inicial de la devoción. Es la forma en que una persona puede llegar a ser un tzadik, es decir, una persona justa. Y una persona justa no es aquella que no tiene faltas o pecados, es aquella que realiza acciones justas. Entonces, entendiendo esta parte, debemos de pasar a un nuevo nivel en donde sepamos realizar esas acciones justas para llegar a ser personas justas. Y esto lo quiero aclarar porque muchas personas tienen un concepto errado de ser personas justas y piensan que ellas nunca podrían llegar a ser personas justas. Y ese pensamiento es el que nos aleja de no esforzarnos para poder realizar verdaderamente acciones justas para llegar a ser personas justas. Bueno, pues espero que te quede claro para que te esfuerces en este propósito. Si tú quieres, tú lo puedes hacer. Ahora pasemos a la abstinencia positiva y la negativa. ¿De qué trata?
Bueno, la abstinencia positiva es abstenerse de realizar esos actos o hechos de cosas perjudiciales como lo son algún pecado, alguna falta, alguna actitud que no coordina o no armoniza con la moral y la ética, que, bueno, pues hasta el momento hemos alcanzado. Y digo, hasta ahorita hemos alcanzado si es que has practicado la vigilancia, la diligencia y la limpieza. Estos tres que son conceptos que hemos aprendido a realizar para llevar a cabo ese desarrollo espiritual. Bueno, los sabios definieron este principio básico de la abstinencia positiva como la manera de santificarse, de apartarse en aquello que está permitido. Y esto se refiere a que la persona se debe de alejar de ese algo que intrínsecamente esté permitido. Pero ¿cuál sería ese propósito? Bueno, el propósito es de no llegar a tocar realmente las cosas prohibidas. La idea que el individuo, la persona, se aleje de todo aquello que podría generar un factor negativo. Y bueno, aunque actualmente no esté generando ese mal, ese daño, podríamos poner muchos ejemplos. Te puedo poner el ejemplo de la televisión. La Torá no te prohíbe ni te permite, ¿verdad?, ver la televisión. Bueno, tenemos que hablar de esto pasando esta actitud a esta modernidad, a esta etapa que nos toca vivir de tanta tecnología. Sin embargo, tú puedes prohibirte a ti mismo tener muchas horas de televisión. Por ejemplo, aquí se trata de que las personas que van adquiriendo no nada más el conocimiento, sino el desarrollo espiritual, van siendo personas que cada día necesitan más de las cosas espirituales, manteniendo esa necesidad pura y plena, y esta necesidad plena y pura que hace que la persona se niegue a realizar actividades que están permitidas. Porque ver televisión, por ejemplo, está permitido. Ver televisión no es un pecado. Sin embargo, la persona se lo puede prohibir a sí mismo con el propósito de emplear ese tiempo en alguna otra acción de más beneficio, como leer un libro, realizar un poco de ejercicio, tener alguna manualidad. En fin, hay tantas cosas que el ser humano puede hacer de beneficio, puede determinar según el avance y el nivel espiritual en el que se encuentre. Y si bien con esto no quiero decir que ya la persona en ningún momento va a tener ese pasatiempo ligero de ver algún programa educativo en la televisión, porque podemos mencionar que en el televisor encontramos muchas cosas que pueden beneficiarnos, sabiendo elegir correctamente lo que podemos ver por medio del televisor, claro está. Otro ejemplo que te puedo mencionar es prohibirse a sí mismo el consumo de azúcares en exceso. Esto no está prohibido que podamos disfrutar un postre o un pedazo de pastel. Sin embargo, tenemos que tener conciencia de que también los alimentos que están permitidos nos están permitidos con un balance y con un equilibrio. Y esto es ¿por qué? Porque si abusamos de los azúcares, afectamos la mente. Y si afectamos la mente, afectamos la concentración y eso nos va a afectar a que nos podamos concentrar en el estudio de la Torá o en el cumplimiento de estos conceptos que nos pueden llevar a incumplir con esas tareas que se tienen que cumplir para seguir avanzando. No nada más es cuidar la diligencia, la vigilancia, la limpieza, sino mantenernos en esa limpieza, activando la abstinencia. Bueno, ya te di estos ejemplos y espero que con estos te pueda yo abrir el panorama para que puedas entender a qué me refiero cuando menciono que son cosas permitidas que tú misma o tú mismo puedes ponerte un límite como tal. ¿Por qué? Porque no son un pecado, pero cuando llegas a un nivel espiritual,
pues se tiene en cuenta este nivel espiritual y la necesidad de la persona misma. Así es que la persona misma puede prohibirse esas cosas que sí están permitidas, pero que sabe que con un nivel o con un límite son mucho mejores. Así es que ya podrás definir tus horarios para que veas esa televisión que te gusta, que no está prohibida, pero que posiblemente te deja mejor provecho utilizar tu tiempo en otras prácticas, utilizar tu tiempo en cosas que te beneficien más. De esta manera yo te puedo mencionar que hay muchas cosas que están permitidas y que tú misma o tú mismo vas a encontrar ese nivel. Cuando lo encuentres es porque estás avanzando en tu desarrollo espiritual, es porque tienes un nuevo nivel. No hay necesidad que nadie te diga qué ver, qué no ver, cuánto tiempo verlo, cómo verlo. Tú vas a definir a través de ese crecimiento y desarrollo espiritual, y de esta manera te vas a dar cuenta que vas a emplear tu tiempo en cosas más benéficas. Esto es una idea que te propongo, que son cosas permitidas, pero que tú mismo puedes abstenerte de ellas con un propósito mucho mejor. Bien, ahora te hablaré de la abstinencia negativa. Bueno, pues esto se trata de las prácticas que realizan los gentiles. En este caso te voy a mencionar que hay muchos y son innecesarios. Hay muchas personas que consideran que por tener muchos ayunos, siendo que ignoran el propósito del ayuno, pues ellos piensan que por ayunar mucho van a ser escuchados en sus plegarias o que van a adquirir lo que ellos están pidiendo en esa petición, y siendo que el ayuno, por supuesto, que no es para ese propósito, no es para que sean cumplidas las peticiones. Este propósito pues va más allá, ¿verdad? El ayuno es buscar la espiritualidad de cada ser humano, es buscar esa conexión con su Creador. Sabemos que tenemos un ayuno muy importante para todo el pueblo de Israel. Este ayuno es el que se realiza en la celebridad de Yom Kippur. Sin embargo, muchas personas ignoran esta información y este está enlazado con los actos de personas que suelen lastimarse sin haber ninguna necesidad. Hay muchas personas que cumplen con demandas, por supuesto, seducidos por la ignorancia y la ceguera espiritual que tienen esos actos innecesarios, como de azotarse el cuerpo, como caminar descalzos hasta un cierto lugar, como privarse exageradamente de los alimentos, sumergirse en aguas heladas. Hay muchos ejemplos que te puedo poner de estas prácticas. Sin embargo, son innecesarias todas estas prácticas, relativamente usuales entre personas que desconocen realmente el concepto adecuado de lo que es el servicio al Creador. Si recuerdas, este curso comenzó con el propósito de servirle al Creador, reconociendo que somos seres pasajeros en lo físico, pero seres eternos en lo espiritual. Por lo tanto, se debe de tener en cuenta que las personas físicas también son personas espirituales, y si todos los que están con este propósito de perfeccionarse y de desarrollar en ese conocimiento espiritual esas capacidades con el propósito de llegar al Olam Abba, al mundo venidero, pero es precisamente para entender y comprender bien el propósito de todo. Por esa razón es importante que la abstinencia, que es el siguiente paso para que se pueda mantener la limpieza de los actos impuros, de los actos desagradables o no éticos. Ahora, ¿por qué abstenerse? Esa sería una pregunta muy interesante. ¿Por qué debo de abstenerme? Bueno, porque te conviene como ser humano. Al ser humano le conviene espiritualmente apartarse de cualquier cosa de este mundo que no le sea necesaria, ya que el valor de una persona depende de que también utilice su razón y su criterio
para regir su vida. En este caso, deben de reflexionar cuidadosamente sobre cuál es el mejor modo de aplicar en su vida personal la regla general de solo utilizar lo necesario de este mundo y no seguir reglas automáticas y artificiales que podrían resultarles perjudiciales o no aplicables a su caso particular. Y quiero que te quedes con esta frase que viene en Mishlé. El hombre será elogiado conforme a su inteligencia. ¿Hasta dónde demuestras tú tu inteligencia? Abstinencia negativa y positiva. Ambas las puedes emplear.